Ok, queridos, bueno verles nuevamente después de un tiempo corto, creo yo, lunes, martes y miércoles. Espero que también que extrañen poder juntarnos. Para mí también eh, extraño eso, poder verlo en persona, pero lo doy gracias al Señor porque estamos ya también reunidos nuevamente para escuchar la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar este tiempo orando, dándole gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho y también agradeciéndole por lo que va a ser nuestra vida. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu cuidado y tu misericordia, gracias por tu bondad, porque Señor, siempre tu misericordia se renuevan cada mañana, Señor. Aunque hay cosas, Señor, que muchas veces no entendemos ni comprendemos, sabemos, Señor, y podemos confiar en que todo lo que haces, Señor, es bueno. Señor, no necesitamos entenderlo todo, solamente necesitamos creer, Señor, en ti, confiar en ti, en tu carácter, en tu persona. Te pedimos, Señor, por, Señor, la madre de la hermana Jimena, Señor, y por la familia. Te ruego que seas tú haciendo tu voluntad, Señor, si es necesario que si has determinado que parta, Señor, ante tu presencia, sé tú ayudándole, Señor, también a la mamá de Jimena, Señor, en ello. Y también trae paz, Señor, y consuela a la familia, Señor. Sé tú glorificándote en medio de esta circunstancia difícil. Y te alabamos, Señor, porque, Señor, tú eres bueno todo el tiempo, Señor. Te pedimos en esta hora también por los hermanos que están pasando necesidad económica, Señor, también por producto de falta de trabajo. Te ruego que les provea un trabajo, Señor, y que también, Señor, podamos ver tu mano, Señor, como sé que la han visto, Señor, proveyendo para sus necesidades. Te alabamos, Señor, porque en medio del dolor y Señor, de las dificultades, Señor, podemos ver tu gloria, podemos ver tu misericordia, Señor. Te pedimos por este tiempo, sé tú guiando todo, Señor, y permítanos, Señor, contemplar la hermosura de tu santidad, Señor. Háblanos con tu palabra y dirígenos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, vamos a solamente recordar algunas cosas o avisos para poder ayudarles con eso. Recordar para los del instituto, la primera semana de agosto empieza el Instituto Bíblico Berea, así que, queridos, si quieren incorporarse al instituto, estarán dando clases de panorama del Nuevo Testamento y el pastor Antonio va a estar ahí junto a ustedes enseñando esa materia todo el semestre, así que aproveche el tiempo de esta forma y también avísenos para poder incorporarlo. Así que obviamente trate de estar conectado también y así poder ayudarles con algunas cosas que probablemente les va a pedir el pastor. Así que los del instituto, por favor, estén pendientes de eso. Segundo, también obviamente recordar que obviamente los días miércoles tenemos nuestro culto de adoración al Señor, obviamente con la palabra, que es lo que queremos siempre motivarle al estudio, obviamente a la meditación de las Escrituras. Así que queremos recordarte este tiempo juntos y poder también edificar a otros. Y ahora, si hay cosas, queridos, que queremos también motivarte, ayudar, invita a otros también para que escuchen las Escrituras. Es algo que toda persona necesita escuchar, es algo que todos necesitamos recordar también. Así que obviamente te motiva también a que invites a otros a escuchar la palabra del Señor. Tercero, obviamente el día sábado, día viernes, si nada más no me equivoco, están juntándose los hermanos del lenguaje de señas. Si quiere participar, por favor, trate de comunicarse con el hermano Francisco y él les va a ayudar un poco cómo se está haciendo el ministerio ahí junto con Leticia. Así que por favor, los que quieran participar, estén pendientes de eso también. Y obviamente las clases están siendo online, así que pueden repasar también la información. El día sábado, ya sábados 20 horas, tenemos nuestro estudio de la carta a los romanos. Así que esta semana sí o sí estamos viendo la carta a los romanos, capítulo 1, ya verso 8, si más no me equivoco. Creo que 8 y 9 no creo que alcancemos a ver más. Así que, queridos, todavía hay tiempo para poder meterse a estudiar esa carta. Y obviamente el día domingo tenemos nuestro tiempo de culto familiar, obviamente, pero antes también recordar que tenemos nuestra sección de pregunta y respuesta, una perspectiva bíblica. Así que, queridos, si necesita hacer alguna pregunta bíblica, alguna
temas obviamente de perspectiva bíblica, tiene ese tiempo de media hora a las 10:30 de la mañana para poder preguntar lo que necesite preguntar. Hasta las 11, y a las 11 hacia adelante tenemos nuestro culto, obviamente al Señor, también estudiando la carta a los Corintios, así que ya estamos en el capítulo 2, así que no se pierda el tiempo, no pierda el tiempo en realidad, así que estudiando obviamente las Escrituras sin duda es algo que nos ayuda y nos bendice y obviamente nos santifica. Y último aviso, el día domingo 18 horas, sí, perdón, 18 horas tenemos nuestro estudio de Génesis, capítulo 2. Así que los que ya están en el estudio de Génesis, por favor no se le olvide seguir, obviamente invitar a otros también para estudiar el libro de Génesis. Así que, obviamente, como les decía, son cosas importantes y hay harto que estudiar, así que aprovechemos el tiempo también aprendiendo del Señor. A ver, otra cosa, obviamente otro aviso que queremos recordar, no solamente eso, sino la canasta de amor, querido. Hay obviamente en este tiempo necesitamos encarecidamente que podamos ayudar de alguna otra forma, o ayudarnos los unos a los otros en esta área. Así que por favor trate de, si tiene un kilito de arroz o algo para poder cooperar, sin duda se agradece y se entrega a las familias que obviamente lo necesitan con urgencia. Así que gracias a Dios esta semana se pudo dar algo, pero obviamente es necesario siempre tener algo extra por si acaso, porque siempre hay necesidad para otros. Así que eso es algo. Y una cosa más, querido, que siempre también queremos motivarle junto, es las ofrendas, querido. Siempre deben entender que la ofrenda es un tiempo en el cual podemos también glorificar al Señor con los bienes que Él nos da. Queremos motivarte también, ya sea vía presencial o vía electrónica, poder también dar según lo que el Señor haya prosperado tu vida y también según lo que Él ha puesto en tu corazón. Así que queremos motivarte con eso. Y 3 cosas importantes que siempre decimos: una, lee, medite, estudie, memorice y aplique la Biblia. Cosas así, obviamente simples, pero importantísimas para la vida cristiana. 2, predique obviamente el Evangelio, y es algo que obviamente hay que hacer a tiempo y fuera de tiempo, ¿ya? Y obviamente les pido que estén orando por un compañero de trabajo, su apellido es Toro, que hemos estado conversando un poco del Señor y hay interés de él obviamente de volverse al Señor, de cambiar su vida. Así que les pido que estén orando para que el Señor les pueda iluminar su mente y corazón y pueda llevarlo obviamente y pueda conocer al Señor, como al Jesucristo como su Señor. Así que les pido por favor que estén orando por él, por la salvación de él y de su familia. También obviamente, queridos, estemos, como les digo, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Y otra cosa más, ore por sus hermanos y los enemigos. Son cosas importantes de estar haciendo y recordando que son necesarias para la vida. Así que obviamente, sin más que decir, si tiene su Biblia ahí, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 11 al 14. Efesios capítulo 1, verso 11 al 14. Efesios capítulo 1, verso 11 al 14. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Bendito Señor, te pedimos que seas tú hablándonos con tu palabra. Señor, tú dices que nunca vuelve vacía, y yo te ruego que seas tú aplicando las verdades, Señor, que están ahí en nuestros corazones. Y también, Señor, permítenos también recordarlas para aplicarlas, Señor, en nuestro día a día. Señor, gracias porque sin duda podemos ver tu gracia obrando y operando en nuestras vidas, Señor. Y permítanos seguir viéndolo, Señor, hasta que tú vengas por nosotros, Señor, hasta que nosotros vayamos hacia ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.
En una ocasión el gran predicador D.L. Moody dijo lo siguiente: la gran dificultad es que la gente lo entiende todo en general y no lo aplican a sí mismos. Suponer que un hombre viniera y me dijera: Moody, la semana pasada murió en Europa un hombre que dejó una herencia de 5 millones. Bien, le contestaría yo, no lo dudo. Es cosa que ocurre con alguna frecuencia y ya no pensaría en ello. Pero suponer que Dios me dice: pero es a usted a quien ha dejado el dinero. Entonces comienzo a sentirme interesado, presto atención y pregunto: ¿a mí? Sí, usted es un heredero. Entonces quiero se me den todas las explicaciones. Del mismo modo podemos pensar que Cristo murió por los pecadores, que murió por todos, pero no por algunos en particular. Pero cuando llego a comprender la verdad de que la vida eterna es mía y que todas las glorias del cielo son mías, entonces es cuando comienzo a sentirme interesado. Y es sin duda una realidad que se aplica aún en nuestros días. Obviamente, cuando hablamos de ciertos temas, la gente tiene más interés que otros. Pero la pregunta en cuestión es: ¿cómo sabemos que tenemos una herencia? ¿Cómo sabemos, cómo entendemos o cómo comprendemos la realidad de los beneficios que tenemos en Cristo? Y es sin duda una pregunta que debemos contestar. Y vamos a contestarla obviamente de esta forma. ¿Cómo podemos saber que tenemos una herencia? Obviamente porque hay un testador. Fíjense que el texto dice: en él asimismo tuvimos herencia. Y dentro de nuestros textos hay obviamente una fórmula, si se puede decir de alguna manera, en la que vemos la centralidad de la obra de Cristo y los beneficios que ella tiene hacia aquellos que creen en él. Y fíjense que la expresión es tan sencilla, tan rápida de leer, que podríamos pasarla por alto sin comprender en realidad la profundidad de lo que el texto dice. Y dice: en él. Aunque pareciera común, y aunque puede ser tomada, como le decía, con ligereza, hay muchas verdades que entender de esa expresión. En primer lugar, debemos comprender la posición a la que esta expresión hace referencia. No dice por él. El texto, si usted lee su Biblia en el Efesios 1:13, no dice por él, lo cual significaría que es por su causa, o es por causa de él. Como tampoco dice de él, como si quisiera hacer referencia al origen, iniciador, o que le pertenece a él, o otras formas en que el término de son aplicables, sino que dice obviamente en él, lo cual nos muestra la posición o estado de la persona que cree, de manera que nos muestra la base o la fuente de las bendiciones o beneficios que tenemos, la cual sin duda es Jesucristo. Ningún hombre, querido, ningún hombre puede obtener estos beneficios estando en su estado natural, sino bajo el alero de la persona misma de Jesucristo. No podemos ser herederos. No podemos ser herederos de Cristo si no somos de él. Y eso es algo que debemos entender, por eso dice en él. Y en segundo lugar, el texto nos comunica los beneficios de la obra de Cristo. Esto es que tuvimos una herencia y fuimos bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Ambos son beneficios subsecuentes a la posición. No podemos pensar en ser herederos sin estar inmersos en Cristo, ni mucho menos ser propiedad de Dios si no poseemos su garantía. No podemos pensar en el cielo si no le pertenecemos al dueño de él. Por eso el texto dice en él, en Cristo. Y es interesante que el texto dice en él, y solo en él, tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Toda herencia que se deja tiene un testador. Nuestro testador es Jesucristo. En él tuvimos, dice el texto, herencia. Ahora, cuando hablamos de la herencia en la actualidad, generalmente pensamos de ella bajo una perspectiva futura. Tendré una herencia, generalmente pensamos de esa forma. No pensamos en la herencia como una actividad presente, ya que ella se da cuando el dueño de las cosas ha muerto y siempre y cuando el nombre
de alguno esté presente en ese testamento. De lo contrario, no tiene relevancia para nosotros. Cuando el texto bíblico habla de que tuvimos herencia, aunque en español son dos palabras, el griego bíblico es solamente una sola palabra. Y es la palabra básicamente ekleromesen. Esa es la palabra. Eklerosemen. Ahora bien, en el tiempo de los griegos, en algunas ocasiones cuando ellos tenían la certeza de que un acontecimiento iba a suceder sí o sí, ellos hablaban de este acontecimiento como un acontecimiento ya ocurrido, como algo que ya sucedió, porque su certeza era tal que eso sí o sí va a suceder. Era una realidad, una realidad que iba a pasar. Y esta es la forma en la que el apóstol Pablo habla de la herencia del creyente. Tal es la certeza que el apóstol Pablo tenía de esta herencia que habla como si ya la poseyera. Y fíjense que el texto dice ahí, tuvimos, y no dice tuve, no, tuvimos, y incorpora a los creyentes, tuvimos, en él tuvimos herencia. Querido, déjame decirte algo, cada creyente en Jesucristo tiene la certeza de que tiene una herencia. Por eso el texto dice, tuvimos herencia. Y hay una pregunta que sin duda uno se hace. ¿A qué herencia hace referencia el texto? ¿Qué herencia? Y sin duda hay dos opciones posibles a considerar. Y hay algo que obviamente debemos mencionar. John MacArthur, hablando de esto, dice lo siguiente, y cito, se puede traducir, fuimos hecho herencia, o tal como está aquí, tuvimos herencia. La primera versión indicaría que nosotros los creyentes somos la herencia de Cristo. En reiteradas ocasiones Jesús habló de los creyentes como dados a Él por el Padre. Un ejemplo, Juan capítulo 6, verso 37, verso 39, Juan 10, 29, Juan 17, 2, Juan 17, 24, entre otros textos. Jesús nos ganó en el Calvario como parte del trofeo de su victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte. Por lo cual ahora le pertenecemos a Él y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Desde el pasado eterno el Padre planeó y determinó que todas las personas que depositaran su confianza en su Hijo para obtener salvación le serían entregadas a su Hijo como una posesión y herencia gloriosa. Sin embargo, si se traduce en otro sentido, esta palabra significaría justamente lo opuesto. Básicamente son los creyentes quienes reciben la herencia. Pedro habla de que el Padre en su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros. De manera que hay dos formas en que podemos traducir el texto. Podríamos traducir el texto como fuimos hechos herencia o tuvimos herencia. Bacon, un comentarista hablando de este texto, dice el verbo cleró significa básicamente el escoger por suerte, y eso es real. Sin embargo, el contexto de suerte desapareció con el paso del tiempo y el pensamiento es esencialmente el que aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento cuando se habla de Israel como la porción de Dios. Siendo así las cosas, una mejor traducción sería fuimos hechos una herencia, según lo que dice Bacon. El problema es, obviamente, que el texto nos da evidencia respecto a qué quiere decir. El mismo pasaje no nos muestra, y Kistemaker, hablando de ello, dice, obviamente, algunas observaciones que son correctas. En primer lugar, el contexto, dice Kistemaker, el contexto inmediato habla de nuestra herencia, aunque es verdad que los creyentes son considerados como la porción o como la propia posesión de Dios. Sin embargo, la calidad de heredero no se atribuye sino a ellos. Esto se puede ver, obviamente, ya que el verbo está en primera persona del plural y implica básicamente la explicación del verso 14 sobre que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. 2. En el Nuevo Testamento se dice que siempre que la herencia es nuestra o destinada a nosotros. Y obviamente hay textos para eso. En Efesios capítulo 1, verso 5 nos informa que el Padre en amor nos predestinó a la adopción como hijos. Ahora bien, esta idea misma de ser hijos por adopción, Pablo la relaciona en cada caso con la idea de que en consecuencia somos herederos. Y se dice Romanos capítulo 8, verso 15 al 17.
Y un argumento que Stemaker da, es básicamente que el pasaje paralelo de Colosenses 1:12 apoya también la idea de que los herederos son los creyentes, con gozo dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. De manera que la herencia, aunque podría referirse al creyente como posesión de Dios y Cristo, el contexto nos comunica que en esta ocasión la herencia que se menciona aquí no está hablando de nosotros, sino de a nosotros. Tenemos una herencia. No es que nosotros seamos herencia. Y esa herencia está en los cielos. Y eso es lo que el texto dice. Según lo que dice Pedro, dice básicamente que la herencia que está ahí es la herencia que tenemos en los cielos. Incontaminada e inmarcesible, reservada para los cielos, o reservada a los cielos para nosotros. Así que, querido, cuando se habla de la herencia, es una herencia y debe entender que esa herencia es algo que es garantizado por Dios. Garantizado por Dios a tal punto que la base de esa garantía en este punto es Jesucristo. En Él tenemos la herencia. Ahora, interesantemente, cuando el texto dice habiendo sido predestinado, ahora la palabra predestinado proviene de la palabra griego orizo, que llenamente significa limitar, fijar o designar. Cuando se habla de predestinación, esta palabra adquiere un prefijo que es básicamente pro, que significa antes o de antemano, más la palabra que significa básicamente destino, o como habíamos dicho, limitar, fijar o designar, de manera que un sentido básico de la palabra es predeterminar, preordenar o prefijar. Un ejemplo de eso lo encontramos en Hechos capítulo 4, versos 27-28, hablando de cómo los hombres se unieron para dar muerte al Señor. El apóstol Pedro dice, y cito, básicamente Hechos capítulo 4 dice el apóstol Pedro: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahí está la palabra. Antes determinado que sucediera. Ahora, por otro lado, Romanos capítulo 8, verso 29 al 30 nos muestra un prisma distinto de la predestinación, cuando dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a eso también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahora, sobre este texto solamente voy a mencionar algunas verdades generales rápido por causa del tiempo. En primer lugar, aunque algunos ven un orden lógico en este pasaje, no necesariamente hablan de un orden lógico, sino básicamente de la palabra de Dios en lo concerniente a la elección, es decir, aquellos a los que Él escoge, los conoce y predestina. En segundo lugar, el hecho de que los hombres seamos predestinados por Dios para salvación nos muestra implícitamente la condición caída en la que el hombre no puede alcanzar ni satisfacer la justicia de Dios por sus propios medios, no tiene la facultad para hacerlo. Y en tercer lugar, todo esto es hecho para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esa es la idea. Ahora, quisiera hablar obviamente más del texto, pero por tema de tiempo no podemos hablarlo. Y en Efesios capítulo 1, verso 5 nos habla de la predestinación como consecuente a la elección para que la adopción de hijos se lleve a cabo. El texto dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para el punto de nuestro texto en Efesios capítulo 1, verso 11, es determinar que la predestinación fue pronunciada total y cabalmente para los que serían y somos en la actualidad hijos de Dios. En este decreto divino que nos lleva a los pies de Cristo como único y suficiente Señor y Salvador, y por quien tenemos segura y confiadamente nuestra herencia en los cielos. Todo esto es conforme, querido, al propósito del que hace todas las cosas. Todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que el Padre ha hecho, todo lo que Cristo ha hecho es conforme al propósito del que hace todas las cosas. Dios determinó que todo lo que ha citado, todo lo que ha dicho Pablo, sea conforme al propósito de Dios. Otra forma de decirlo sería según el propósito de aquel que obra todas las cosas.
Y creo que esta es una mejor traducción o forma de decirlo, ya que el texto básicamente, el texto original habla de obra, de trabajo, de donde podemos entender que tiene que ver con la operación del poder de Dios que se lleva a cabo en la obra según el designio de su voluntad. Él designó, Él determinó que fuese así. Todo eso es ¿para qué? Bueno, dice el texto, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Si hay un elemento distintivo en esta oración, a diferencia de lo que encontramos, ejemplo, en el verso 6, que dice, y algo muy parecido a lo que está acá, y cito, para alabanza de la gloria de su gracia. Y básicamente está todo lo que el Padre ha hecho es para alabanza de la gloria de su gracia. Pero lo que vemos acá hay un elemento distintivo y dice a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y fíjense que es interesante notar acá ese elemento. Básicamente en el verso 11 habla acerca del propósito de todo lo que el Señor ha hecho, diciendo a fin de que seamos nosotros. De manera que y fíjense que hay de manera que el creyente, los hijos de Dios, deben ser y vivir con un propósito, y es para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Debemos vivir para dar gloria a Dios por la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Debemos cantar con los ángeles y dar gloria al Dios del cielo y de la tierra por su salvación. Debemos alabar su nombre diciendo, como dice la alabanza, en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. A fin, obviamente, ¿para qué? A fin de que seamos, y querido, esa es la idea. La idea de lo que el Señor ha hecho es para que Él sea glorificado, y nosotros somos testimonios vivos para dar gloria al Señor con nuestras vidas y obrar de tal forma de que los hombres al vernos glorifiquen a Dios. Esa es la razón por la cual el Señor ha hecho todo lo que ha hecho, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y debe ser algo glorioso. Debe llenar tu corazón y decir, Señor, me salvaste para glorificarte, para alabarte, para reconocerte a ti de que tú eres digno de toda alabanza, de toda la gloria, por tu salvación. Ahora, cuando vemos, querido, la carta de Pablo a los romanos, y específicamente su anhelo por la salvación de los de su nación, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues si se dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Ahora, si hay algo que debemos entender y sigue siendo, es la pregunta inicial: ¿cómo entendemos, cómo comprendemos la realidad de los beneficios que tenemos en Cristo? ¿Cómo sabemos que tenemos una herencia? Bueno, por quién es nuestro testador y por lo que dice de nuestra herencia. Y eso es algo que debemos ver, ahí está. ¿Qué dice nuestro testador y qué dice acerca de la herencia? Y obviamente ahí lo vemos en el verso 11 y el verso 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, pero también por la garantía que ofrece. Y es algo que el mismo texto dice en el verso 13, en él también vosotros, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está la garantía. Y eso es lo que dice el texto sobre nuestra garantía, conforme al propósito del que hace todas las cosas, a fin de que seamos para su gloria, a fin de que podamos glorificarle, obviamente. Y eso lo hace con un propósito. Ahora más, algo interesante
Es un principio que el mismo Pablo cita en otro texto en Romanos. Y fíjense que es interesante el deseo del apóstol Pablo por ganar a los de su nación. Él dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? De manera que establece un principio conclusivo por la que toda persona debe entender y consiste en lo siguiente. Así que la fe, dice él, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O aún en los textos originales dice la palabra de Cristo. De manera que nadie puede acudir a Cristo si no es elegido, como tampoco nadie puede acercarse a Él si no le oye. Si la fe viene por el oír la palabra de Cristo, nadie puede ser sellado por el Espíritu Santo sin que primeramente haya oído lisa y llanamente el Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que dice nuestro texto. Eso dice el texto. Y el problema es que pareciera que no lo entendiéramos, pero eso dice, habiendo oído la palabra de verdad. La pregunta que hace Pablo aún debe repercutir, queridos, en nuestros corazones y en nuestros oídos, cuando dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? De manera que podemos decir y recordar aún las palabras del Señor cuando dijo, id y haced discípulos, id y predicad el Evangelio a toda criatura, o me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Cristo nos ha encomendado a predicar la palabra de verdad. El problema es que hoy más que nunca se predica palabra que no necesariamente es de verdad. Muchos predicadores, pero pocos fieles a la verdad. Querido Dios, tenemos la verdad. Esto nos muestra las características de lo que hablamos, de lo que es la iglesia, la cual es descrita en las mismas escrituras como columna y baluarte de la verdad. Predicamos la verdad, hablamos del Dios de verdad. Pero el mismo apóstol Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La falencia más grande de la iglesia en la actualidad, y particularmente del sector sur de América, es la fidelidad a la verdad de la palabra de Dios, y mayormente en la predicación fiel de las Escrituras. Hablamos del Dios de verdad, querido. No estamos hablando ni estamos jugando. No hablamos con palabras fingidas, sino que hablamos como de parte de Dios y delante de Dios. Hablamos en Cristo diciendo, reconciliaos con Dios. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Piensa, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo con alguien? ¿Fue ayer? ¿O anteayer? ¿O durante la semana? ¿O el mes? ¿O incluso el año? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de la verdad? Porque eso es lo que tenemos, querido, es la palabra de verdad. Porque hablamos del Dios de verdad. Hablamos de Cristo, que es la verdad. Y otra de las características que se dan a lo que hablamos es el Evangelio de vuestra salvación. Y esa es una realidad, querido. La gente dice, ¿cómo podemos ganar más personas, querido? Abra su boca y póngase a hablar de Cristo. Y vea qué es lo que el Señor hace. Es el Evangelio que nos salvó. Que nos salvó del infierno. Y es el mismo Evangelio que sigue transformando vidas. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y si hay algo que quiero recordarles, queridos, es eso. Si tú o yo fuimos salvos, y somos salvos, es porque un hombre hizo lo que Dios le mandó a hacer.
y predicad el Evangelio a toda criatura. Y Dios te manda a ti a hacerlo. Habla de otros, hablas con otros de mí. Y pueden haber mil excusas, pero querido, ese fue el medio por el cual Dios determinó la salvación de los hombres. ¿Cuál es? Básicamente la predicación del Evangelio de Jesucristo. No hay otra forma. No hay otro medio. Es Cristo. En Él tenemos esta herencia, reservada en los cielos para nosotros. Y fíjense que la garantía que tenemos es que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es lo que dice el texto. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es sin duda la obra de Dios. Es lo que Dios ha hecho en el momento en que el hombre cree. Cuando una persona cree en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, no solamente es parte del cuerpo de Cristo, sino que es sellado con el Espíritu Santo. La Biblia en Romanos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No participa de esta herencia, no les corresponde nada de lo que Él ha determinado para aquellos que creen. Por lo tanto, eso es algo netamente para aquellos que somos hijos de Dios. ¿Y cuál es la garantía? El Espíritu Santo. Y eso dice el texto. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, creo que intentamos algo. Cuando hablamos del sello, generalmente en la antigüedad había el sello que se habla acá, es un sello y debe entenderse en esta perspectiva. En la antigüedad habían sellos de cera, quien obviamente daban autoridad o legalidad a una carta. Era importante, era propiedad de alguien. Y eso se hacía con un poco de cera. No sé si lo han visto en algunas películas romanas. Se calentaba un poco de cera. La cera caía en la carta, en la punta de la carta. Y la persona le ponía un sello. Un anillo, o ya sea un anillo, generalmente se ocupaba un sello romano cuando era algo importante. Y eso significaba que era garantía. Todos, queridos, en el mundo se utiliza garantía. Cuando tú vas a comprar algún lugar, siempre los vendedores te quieren vender la garantía del producto. ¿Cuánto puede durar? Si pasa algún accidente, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo recuperarlo? Es la garantía que tenemos. Bueno, nuestra garantía, querido, es el Espíritu Santo. Y eso es lo que dice el texto. Porque eso es lo que dice ahí. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Y fíjense, no puede haber una persona sellada sin haber oído, sin haber creído. Ambas acciones deben ser hechas cabalmente antes de ser sellado, no después de ser sellado. Y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados. ¿Con qué? Y dice, bueno, con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es algo, querido, que ahí está. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Toda persona que es hija de Dios, que es hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo. Es un cuerpo con Cristo. Y es algo que debes entender. O sea, eres uno con Cristo, participas del mismo cuerpo de Cristo que se llama iglesia. Y este Espíritu Santo que fuimos sellados es Dios mismo. Él se entristece. Él se apaga. Y obviamente también podemos ver cómo el Señor obra en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Es quien nos ilumina, quien nos permite entender las verdades escriturales. Bueno, ese es el sello.
El problema de eso es que hoy mucha gente dice a cualquiera, tú eres hijo de Dios, recibiste a Cristo como el Señor, como el Salvador de tu vida, sí, qué lindo, ya eres salvo. Aunque la persona siga comportando como un mundano y viva como un mundano y haga las cosas como un mundano, es salvo. Porque alguna vez hizo una oración, querido, eso no dice el texto bíblico. Dice que el mismo Espíritu Santo convence a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No dice que el pastor o que el diácono, dice el mismo Espíritu. ¿Cómo lo hace? Con su palabra. Es Él hablando en nuestras vidas, diciendo, tú eres hijo porque haces esto, porque yo te compré, porque yo hice esto, y es el mismo Espíritu que te va aclarando con las Escrituras si eres o no. Bueno, dice el texto, el Evangelio de vuestra salvación fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora fíjense que dice el texto que es las arras o la garantía de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Bueno, ¿hasta cuándo tenemos esa garantía? Bueno, y fíjense que dice ahí que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es la garantía segura y confiable que mora en el creyente hasta la redención. Por lo tanto, fíjate, hay una redención futura. Somos redimidos o fuimos redimidos, sí, pero hay una redención futura. Hasta la redención, hasta que realmente todo este cuerpo mortal se vista de inmortalidad y toda esta corrupción de incorrupción. Que seamos revestidos, seamos diferentes, nueva naturaleza, hasta la redención de la posesión adquirida. Y fíjate, y sigue, y Pablo termina ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Si hay algo, querido, que el hombre y el creyente va a hacer por la eternidad, es adorar al Señor y alabar al Señor, porque Él es digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque al leer este mensaje, Señor, de Pablo a los Efesios, solamente podemos reconocer que somos pecadores, Señor, delante de ti. Y si hoy estamos, Señor, en la iglesia, si somos tu iglesia, si hoy vivimos diferente, Señor, no es porque nosotros alguna vez quisimos vivir así. En realidad, ha sido tu gracia la que nos ha alcanzado, Señor. Ha sido tu sangre la que nos compró. ¿Cómo no darte la gloria y la honra, Señor? Porque tú eres digno de eso. Como dice Efesios, para alabanza de la gloria de tu gracia, Señor. Para alabanza de tu gloria. Oh Señor glorioso y eterno, te alabamos. Porque podemos reconocer nuestra bajeza. Y reconocer que tú eres digno de toda alabanza. Tú eres excelso. Tú eres Dios justo y lleno de gracia. Te alabamos, Señor, porque vemos tu gracia operando en nuestras vidas, Señor, y permítenos seguir viéndolo hasta el día, Señor, en que vayamos ante ti. Te alabamos, Señor, por todo lo que tú haces y por lo que seguirás haciendo para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, solamente darle gracias al Señor por este tiempo junto a ustedes y también darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Solamente recordar desde ya algunas cosas importantes. Ya día sábado 20 horas tenemos nuestro estudio de los Romanos, así que, queridos, si los que quieran participar, por favor, estamos estudiando carta a los Romanos capítulo 1 verso 8, si no me equivoco, 8 verso 8 y 9. Y día domingo 10:30 de la mañana tenemos la sección de preguntas y respuestas de una perspectiva bíblica de la vida. Así que si quiere hacer alguna pregunta que tenga en su mente y que podamos ayudarle, ahí vamos a estar contestando algunas preguntas. Y también a las 11 tenemos lo que es nuestro tiempo con la palabra, así que obviamente recordarles de ello
estudiando Corintios, y a las 6 de la tarde tenemos nuestro estudio de Génesis. Así que esperando en el Señor que podamos seguir aprendiendo de Él, de su carácter, de su persona. Les pido obviamente que siempre estén orando por nosotros, por el pastor, por mí, para poder siempre ser fiel al texto y querer siempre obviamente aplicar las verdades que encontramos en la Escritura en nuestras vidas y también en la vida de cada uno de ustedes. Así que los dejamos, que el Señor les bendiga, un gusto estar con ustedes y nos estamos viendo los próximos días. Hasta luego.